Compartimos el audio. Cuando hablamos concretamente de periodistas, hablamos de aquel profesional cuya descripción está señalada en la Ley 494, que establece concretamente la Ley del Periodista Boliviano, aprobada o promulgada el 29 de diciembre de 1979, en la que justamente tiene 9 artículos, donde se reconoce la profesión de periodista en provisión nacional con el respectivo título otorgado por la Universidad Boliviana. Antes de esta ley, cuando hablábamos de periodismo, de manera concreta, pues un periodista era alguien que cumplía de un determinado oficio, mas no era reconocido como profesional. Pero al promulgarse esta ley, se llegó específicamente a reconocer como profesional. Para hacer algún antecedente concretamente del periodismo, ¿ya? Eh, Voy a compartir toda la pantalla. Pues la historia del periodismo se puede remontar concretamente desde tiempos pasados. El periodismo era un oficio y justamente esta persona desarrolló la primera investigación sobre periodismo registrada en el mundo en su tesis doctoral. Estoy hablando de Tobias Peucer. Tobias Peucer, en su tesis doctoral, denominada Relatos sobre noticias, sí. Ah, en su tesis doctoral, pues presentó la primera investigación sobre el periodismo como una actividad. Es una tesis doctoral sobre leyes. El periodismo ha existido como un oficio, pero sería solamente a partir de 1908, hace más de 100 años, que se crearía la primera escuela de periodismo en una universidad, en la Universidad de Missouri. Estamos viendo a Walter Williams, que fue justamente uno de los fundadores, el primer director o jefe de esta carrera, de esta escuela de periodismo, en la Universidad de Missouri. En 1912 se crearía la segunda unidad o la segunda carrera con la Escuela de Periodismo de Columbia, de la Universidad de Columbia. Y uno de los principales promotores de esta carrera fue un periodista, dueño de periódicos, que fue uno de los impulsores del sensacionalismo, pero que llegado un determinado tiempo, podemos decir que se arrepintió de haber generado esta tendencia del amarillismo, sensacionalismo, y desarrolló una fundación para premiar al periodismo responsable y apoyó a la creación de esta segunda carrera o de esta segunda escuela de periodismo en la Universidad de Columbia. Quizás hayan escuchado su apellido. Este es el señor Joseph Pulitzer, como tal. En América Latina podemos encontrar que ya desde el año 1903 los argentinos ya tenían talleres sobre periodismo. ¿Pero qué periódicos en sí? El periódico La Nación y el periódico La Prensa. En 1923 se llega a establecer la primera carrera de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, justamente promovido por estos dos periódicos. Hoy por hoy todavía existe el periódico La Nación. En Bolivia surge la carrera de comunicación social. ¿Por qué no periodismo? Porque sencillamente 10 años antes del surgimiento de esta carrera, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica en el decreto Intermirifica sugiere la generación de un nuevo campo que se llame comunicación social. Por eso la Universidad Católica, 10 años después en Bolivia, desarrolla lo que sería la primera carrera de comunicación en toda la nación, en Bolivia.
1972. Este año han cumplido 50 años. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en nuestra Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, bueno, se empezó a emerger la idea de generar un departamento de periodismo, un programa de periodismo a la cabeza del periodista José Nogales Nogales, quien falleció hace ya el año pasado. Sin embargo, en esta idea, lamentablemente hubo el tiempo de la dictadura que cerró esta iniciativa. Más la carrera surge como programa de otra carrera, la carrera de sociología. Y acá vemos a quien fue el fundador de nuestra carrera, licenciado Marcos Campero Marañón, que fue docente de la carrera de sociología y cuando era director de esa carrera, promovió el programa de comunicación social. Las primeras aulas donde pasamos como carreras de comunicación fueron el aula 501, 502 y 503, compartiendo con los estudiantes de la carrera de sociología. Nos llevó 3 semestres para superar la población total de esa carrera en el tiempo en que se encontraba con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociología, que así se llamaba. El primer jefe de departamento que ha tenido la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón es el licenciado Marco Vélez Ocampo Villarroel, quien fuera jefe de departamento desde el año 2000 hasta el año 2003, desarrollando las primeras materias, ¿sí? Bueno, del programa general. El año 2001, el Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociología determina marginar de esa facultad a la carrera de Sociología y al programa de Comunicación. Algunas semanas antes, la carrera de Comunicación, el programa de Comunicación se independiza de la carrera de Sociología. Y acá asume primero como jefe de departamento y posteriormente como director de carrera, siendo el primer director de carrera que se ha tenido, el licenciado Constantino Rojas Burgos. Y aquí vemos a quienes formaron parte, corrijo, quienes formamos parte, sí, de la primera colación de grado de esta carrera. Podemos justamente señalar que la carrera ha llegado a crecer, pero en el marco del crecimiento que llegamos a tener como carrera, pues uno de los aspectos importantes fue la formación de periodistas. Y en la actualidad, dentro del ramo de periodismo, en 25 años que tiene la carrera, pues la misma se ha constituido como la primera como la carrera que ha generado mayor cantidad, la escuela de la mayor cantidad de periodistas como tal en todo este tiempo, ¿ya? Es muy frecuente poder encontrar a compañeros de la prensa que han sido compañeros de universidad y probablemente muchos de ustedes forman parte de este oficio que según Gabriel García Márquez es el oficio más importante o más el mejor oficio del mundo, pero reconocido en nuestra Bolivia como una profesión, con la mencionada ley que les hemos señalado. En este marco, los sujetos de estudio de nuestra investigación van a ser los periodistas y de manera particular los periodistas cochabambinos. Vamos a desarrollar un censo para saber cuántos son los periodistas en una alianza que se mantiene con la Asociación de Periodistas. Vamos a identificar específicamente en qué condición se encuentra
o cuál es el desarrollo del avance tecnológico y, bueno, levantar un censo también de los medios de comunicación señalados. Aquí algunas palabras de la presidenta, mejor dicho, presidente, corrijo por favor, es presidente de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrazola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos para esta actividad que ha organizado la Asociación de Periodistas y que en esta oportunidad, además del conversatorio que vamos a tener, vamos a hacer... Gunnar, disculpe, no se oye el video. Ya. Bueno, a ver, esta es la ley del periodista. El artículo 1 reconoce como una profesión y ahora, y con eso yo creo que ya podemos escuchar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos para esta actividad que ha organizado la Asociación de Periodistas y que en esta oportunidad, además del conversatorio que vamos a tener, vamos a hacer la firma del convenio con la Cámara de Libro, que es un convenio de beneficio mutuo para ambas organizaciones y que ya habíamos intentado en una oportunidad firmar ese convenio, pero la pandemia ha atrasado esto y este año vamos a firmar ese convenio. Entonces, hoy me toca presentar la actividad que vamos a tener ahora, que es el conversatorio que se titula Periodistas y escritores en acción, obras publicadas por periodistas cochabambinos. El propósito además también es presentar a la población cochabambina los libros escritos por periodistas cochabambinos y rendir un homenaje a la memoria de los periodistas que ahora no están con nosotros. Aunque hay controversia en describir por etapas y en forma cronológica la evolución del periodismo a lo largo de la historia, diversos investigadores coinciden en que hoy nos encontramos ante la era del periodismo especializado o la cuarta fase del periodismo. Así lo señala el comunicador español Ramírez de la Piscina, quien asegura que la demanda de productos especializados por parte del público y las posibilidades que ofrecen los nuevos soportes tecnológicos han acelerado este proceso de especialización. A esto se suma el acelerado avance de las ciencias y el conocimiento y la competencia permanente de la prensa con los medios audiovisuales. Ramírez sostiene también que la especialización temática de los futuros profesionales del periodismo es ya una necesidad perentoria y un hecho irreversible. Es una exigencia social porque cada vez son más los temas abordados y hay que explicarlos. Los lectores quieren saber más cosas y con más detalles, y el periodista debe conocerlas rápidamente. El periodismo especializado ha experimentado un espectacular auge desde finales de los 70 e inicios de los 80. Un ejemplo es la aparición de la sección científica en el diario norteamericano The New York Times en 1978. En Bolivia, las secciones culturales
siempre fueron las más concurridas en los diarios, pero en 1995 apareció en los tiempos la primera sección de economía del país. Las secciones de Mundo o Internacional, Nacional, eran parte de los diarios desde antes de 1952 y Deportes apareció posteriormente y solo incluía en algunas ocasiones muy especiales, por ejemplo, cuando hubo un partido entre Bolivia y Chile y Bolivia le ganó a Chile, eso fue por el 60 más o menos. Por ello, en esta oportunidad, la Asociación de Periodistas de Cochabamba ha preparado un programa que incluye a tres especialistas en periodismo científico, literario y radiofónico internacional, como son Gunnar Zapata, Elizabeth Paravicini y Mauricio Terrazas. Elizabeth va a tratar el tema de aportes periodísticos a la literatura y a la documentación. Gunnar Zapata va a hablar sobre comunicación científica y periodismo de ciencia desde la perspectiva del derecho a la información. Mauricio Terrazas va a hablar sobre periodismo cochabambino desde la perspectiva internacional, la experiencia de una radio internacional. Y posteriormente vamos a tener la firma del convenio de comunicación interinstitucional con la Cámara de Libros. Entonces, yo doy paso a Elizabeth para que hable su tema. Hoy, ¿dónde estamos? Bien. El propósito de esta charla fue presentar específicamente un conversatorio sobre el periodismo y las nuevas tendencias y justamente una firma que ha tenido la Asociación de Periodistas. Pero un periodista se define como un servidor del derecho a la información, como hemos señalado en la anterior clase. Bajo esta lógica, un periodista tiene que tener determinados elementos y aspectos puntuales para poder desenvolver su trabajo. Y en este aspecto podemos compartir la opinión con el periodista Javier Darío Restrepo respecto a qué tiene que desarrollar un periodista. Sí, el periodista se forma, trabaja, se ilusiona con encontrar la verdad de los hechos, no esa verdad absoluta, abstracta, que solemos considerar en la filosofía. No, es la verdad de los hechos. Por eso se ha definido la verdad del periodista como la exactitud en la versión de lo que sucede. Naturalmente que esa exactitud nunca puede ser absoluta. El ser humano nunca puede llegar al conocimiento plenamente objetivo de los hechos. Siempre está limitado, bien sea por circunstancias interiores o por algunas limitaciones exteriores. Pero su obligación es hacer todo lo posible por reunir el mayor número de elementos que le permita a los receptores de su información sentirse como testigo de primera fila de los acontecimientos. Eso tiene una razón de ser muy importante, y es que uno no puede decidir si no tiene buen conocimiento. Uno decide libremente sobre las cosas que conoce bien, y cuando se trata del bien público, por ejemplo la política, o por ejemplo la economía, las decisiones que tome el ciudadano, lo ideal es que sean decisiones sobre una base muy sólida de conocimiento de la realidad. Y de ahí sigue otro paso, que es precisamente el que marca la gran dignidad de la profesión periodística, que cuando las personas pueden decidir libremente, el periodista se convierte algo así como en alguien que induce y protege la libertad de las personas. De modo que uno puede afirmar que un buen periodista, un buen periodismo generan libertad.
Sí, allí hay varias prácticas que son muy importantes. Decía, entre otros, Kapuczynski, dando una fórmula muy práctica: lee lo que escribes y compara con lo que hubieras querido escribir. Y te das cuenta de que hay una diferencia muy grande. Con eso lo que estaba diciendo es la necesidad de la autocrítica permanente por parte del periodista. Es cierto, estos enunciados son enunciados ideales, se puede decir utópicos, pero el ideal y la utopía son indispensables para saber uno cuánto esfuerzo tiene que hacer. Si uno no tuviera esos ideales claros, no haría ningún esfuerzo y no tendría ningún punto de referencia para calificar si lo que está haciendo es bueno, malo o mediocre. Se necesita eso. Hay otro mecanismo que sirve mucho aparte del de la autocrítica, que es la discusión en grupo sobre los valores de la ética. Esa discusión que se da en las redacciones siempre está esclareciendo la distancia que hay entre el ser de las cosas y el deber ser. Al fin y al cabo, la ética es el deber ser de las cosas. Y ese deber ser nunca se llegará a alcanzar, pero sí es una meta que está allí estimulando, induciendo, inspirando la actividad del periodista. Si los periodistas lo quieren, lo hacen. De hecho, en todas las salas de redacción siempre hay discusiones polémicas que son muy interesantes. Son polémicas que se establecen mientras están tomando un café o mientras están discutiendo el enfoque de una información o mientras están examinando cuáles son las posibles fuentes para una información. La redacción es una discusión permanente. Pues dentro de esa discusión se puede introducir perfectamente la valoración ética y particularmente en materia de verdad de las informaciones. Y esto, materia de verdad, es un tema que en las redacciones es importante porque reúne a la vez aspectos técnicos y aspectos éticos, que es lo normal en periodismo. En periodismo siempre la ética y la técnica están indisolublemente unidos. La independencia es necesaria. Es decir, un periodista no independiente sería el equivalente a un cirujano con el mal de Parkinson. Son dos términos que se contradicen. Lo mismo periodista no independiente, no independiente son términos que se contradicen. ¿Por qué razón? Porque la independencia es necesaria para llegar a la verdad. Tal vez recordarás la frase que es muy célebre: la verdad os hará libres. Pues esto está configurando lo que se puede llamar un círculo virtuoso. Uno necesita ser independiente para llegar a la verdad. Desde el momento en que uno tenga dependencias, estoy buscando la verdad de lo que sucede aquí en Ciespal. Y resulta que Ciespal me había editado un libro y me había pagado unas regalías fabulosas. ¿Con qué cara yo voy a preguntar sobre aspectos dudosos de Ciespal? Se necesita la independencia para poder llegar a la libertad, a la verdad. Y cuanta más verdad tiene uno, de más libertad dispone. Así se cierra el círculo virtuoso de independencia, verdad y libertad. Bien, los sujetos de estudio son los periodistas de de Cochabamba. Hay que llevar un registro aproximado de los periodistas, que a ciencia cierta no se tiene. Por eso se levantaría un censo. Bajo estas directrices, yo quiero que ustedes ahora se puedan organizar como grupo para desarrollar los antecedentes y también poder definir un elemento que vamos a avanzar el día lunes, que se llama el objeto de estudio. Entonces, vamos a hacer un trabajo de grupos para que ustedes puedan configurar el trabajo
Y reitero, el día lunes, hasta el día lunes van a estar las fichas revisadas. Voy a terminar la grabación.